Vamos a comenzar entonces. ¿Qué hicimos en la clase pasada? A ver si se acuerdan. Buenas tardes, profe, con Claudio Andrade por acá. Hola, ¿se acuerdan o no? ¿Quién se acuerda? Se, se vio El el tema de tema del reciclaje, texto, profe. de los tipos de texto y eso. Y muy bien, revisamos la prueba de diagnóstico. ¿Se acuerdan que era una prueba? Era la prueba de diagnóstico y la revisamos, y la prueba de diagnóstico era una prueba, ¿no es cierto?, de eh, comprensión lectora con vocabulario, y la revisamos. Y a medida que lo revisamos íbamos explicando, ¿no es cierto?, algunas cosas importantes de los tipos de texto, de ir teniendo alguna técnica para para contestar las preguntas de comprensión lectora. Y yo les dije que esto era como aprender a manejar, es decir, que había que practicar. Por lo tanto, había que leer todos los días, ¿no es cierto? Que esa era la tarea, para que tuviéramos la cabecita bien así, atenta para la prueba, porque la prueba de lenguaje es comprensión lectora. ¿Se acuerdan de eso más o menos? Ya los puse en contexto. Sí, profe, consulta. En el tablet había ahí como algo también, algo que tenía que ver con los textos y eso, y había una prueba en el módulo 1. Eso ya, bueno, yo lo hice ayer en todo caso, pero no sé si me adelanté o estoy atrasado, o había que esperar alguna clase para hacerla. No tiene que haber sido la prueba de comprensión lectora, yo creo que la prueba de diagnóstico, yo creo que eso tiene que haber sido. Así que está bien que lo hayan hecho. Ah, ok. Sí, porque habían varios ejemplos como bien similares a los que hizo usted y otras cosas, donde salía también el tema como le dijera, del lenguaje, lo que quiere decir en el tema del lenguaje, si es culto o no es culto, algo así, todo eso. Ya. A ver, primer nivel, el tablet es, complementa. Debe ser que el tablet es complemento. Tiene que ser alguna actividad que es complementaria para poder ir practicando, ¿no es cierto? Todo lo que tienen que ver ustedes. Ok, sí, si era más o menos algo relacionado con lo mismo, si era como para identificar todo el tema de los contenidos y ir avanzando, supongo que eso. Pero Sí, pues terminé sí. el primer nivel. De hecho, terminé ese primer nivel, pues ya ahí no quise seguir porque hay que esperar la clase. Muy bien, muy bien. De eso se trata. Se trata de que ustedes vayan haciendo diferentes, ¿cómo se llama? Diferentes ejercicios y cosas por el estilo para que, como les dije, ¿cierto? En todo lo que es la comprensión lectora, porque como veíamos que, si bien es cierto, todos leemos, ¿no es cierto? Y no es siempre saber leer que comprender en su totalidad los textos, y como vimos la clase pasada en la prueba de diagnóstico, era muy similar a la prueba que ustedes van a tener, que es de comprensión lectora. Así que muy bien, todo lo que hagan como ejercicio y todo funciona excelente para poder mantenernos concentrados y contestar la mayor cantidad de preguntas posible. Profe, ¿me escucha? ¿Sí? Mire, con Sebastián por acá, lo siguiente, yo ando medio perdido con esto de las pruebas que tienen que hacer. Recién salí con mi bajada, ahora estoy más metido en esto. Ya, miren. eh, lo que yo sé que no es complementario y que tienen que ser obligatoriamente es la prueba de diagnóstico. ¿Y esa dónde la Esa prueba de encuentro? diagnóstico hay que hacerla, que es la primera prueba, y fue la prueba que revisamos aquí
en cómo se llama la clase pasada. Si esta es nuestra segunda clase. Sí, pues yo estuve en la primera clase también, pues. Ah, muy bien. Entonces está al día, pues. Ya, Está ya, todo pero ok. estas cuestiones que descargamos aquí en el tablet, ¿cómo funciona? No, no entiendo bien. Las cosas del tablet son complementarias para que usted ¿Ya? estudie de manera individual. Ya. O sea, las pruebas que está haciendo es como un ensayo de lo que vamos a hacer nosotros al final, ¿no? Exacto, muy bien. Ya, vale, gracias, ¿Ya? me quedó claro. Profe, medio un versito yo. La prueba que hicimos en la clase pasada, el profe la envió al WhatsApp que nosotros tenemos, pero en mi caso yo no la puedo responder. ¿Cómo hago ahí? ¿Cómo hago ahí? O el hecho que ya la hicimos en la clase pasada, ya no debo hacer nada más. Che, no te terminé de escuchar. Que la prueba que hicimos el otro día, ¿cierto? El profe, nosotros la envió al grupo de WhatsApp, pero no la puedo contestar ahí, pero nosotros la hicimos en clase. Hay que hacerla de forma Ahí dijo que individual. la iba a Entonces, reenviar. ah, Dice, la voy a reenviar para que contesten online. ok, ok, porque la envió al WhatsApp, pero no la puedo contestar ahí, no sé si imprimirla, después no sé, usted dice que la va a enviar. Ya ando reconociendo la casa de mar. Ya, perdón que está mi perrita. No, miren, acá no la puede contestar, pero tiene la respuesta ahí, la van a reenviar y cuando la reenvíe usted la va a poder responder. Ok, gracias. Y ahora vamos a ver lo siguiente. ¿Cierto? Bien largo lo que vamos a ver hoy día y nos vamos a concentrar en algunas cosas fundamentalmente. Primero, hay que explicar, ¿no es cierto?, que el lenguaje es esta capacidad que tenemos todos para comunicarnos, donde yo soy emisor porque emito un mensaje y soy receptor porque también recibo lo que me están diciendo en el mensaje. Por ejemplo, en este momento yo soy el emisor, ustedes son los receptores y el mensaje es la clase que están teniendo de lenguaje. Entonces, ya sabemos ya que el lenguaje nos permite comunicarnos y dentro de esta comunicación hay también diferentes tipos de textos. Hay textos literarios, hay textos no literarios, hay textos periodísticos, hay textos científicos, y todos esos textos tienen una intención, ¿ya? Se escriben para algo, porque en la comunicación siempre hay una intención de decir algo, de expresar algo. Lo primero que tenemos que saber es qué es la intención comunicativa. Lo que yo les explicaba, que siempre existe la intención de decir algo. Y eso, esta expresión, ¿no es cierto?, de estas ganas de decir algo, se dan a través de los diferentes tipos de texto o discurso, ya sea escrito o oral. Veamos qué dice de la intención comunicativa. La intención comunicativa es el propósito u objetivo con que se emprende cualquier intento de comunicación. Se trata de un aspecto esencial de todas las formas de comunicación, dado que siempre están determinados y moldeados por el propósito de sus participantes, incluso cuando dicho propósito es inconsciente. Es decir, que la intención comunicativa es el propósito por el cual yo emprendo una comunicación. El propósito puede ser
saber una copucha, el propósito puede ser saber las últimas noticias, el propósito puede ser las últimas indicaciones en mi trabajo, o también el propósito puede ser aprender de la clase de lenguaje. Pero siempre que nos comunicamos hay un propósito, hay una intención comunicativa. Es lo que pretendemos lograr al comunicar, ya sea preguntar, informar, convencer, pedir o contar, lo que sea, ¿no es cierto? Pero es lo que nosotros pretendemos conseguir al comunicar algo. Hay alguien que tiene ¿cómo se llama? Su parlante abierto. Necesito que lo cierre. No sé bien quién es. A ver, voy a ver. Ah, no, me parece que lo apago. Ya. Entonces, tenemos ya que la intención comunicativa es lo que pretendemos lograr al comunicar algo. Y obviamente que esta intención de comunicar tiene una estructura y esta estructura se llaman los elementos de la comunicación. Aquí tenemos emisor, contexto, canal, código referente, mensaje y receptor. Vamos a ver entonces algunas cosas importantes de acá, como por ejemplo, el emisor, que está aquí, es quien envía el mensaje. El emisor envía el mensaje a través de un canal, que es por donde se envía el mensaje. Y se envía a un receptor, es quien recibe el mensaje del emisor. Por un lado, tenemos el contexto, que es el lugar donde se lleva a cabo el propósito comunicativo. En este caso, el lugar, ¿no es cierto?, ¿dónde es el lugar? Estamos por internet, el lugar en este caso es virtual. Ustedes están en su casa, yo estoy en la mía. El código es el conjunto de signos con los que se forma el mensaje. En este caso, el código, para que ustedes lo puedan entender, ¿no es cierto? Y yo también lo entienda, y así todos nos comprendemos y podemos comunicarnos, el código es el idioma, y en este caso es el español de Chile. El mensaje es lo que el emisor le dice al receptor, que en este caso yo, profesora, les digo a ustedes receptores, la clase, y el referente lo que se evoca en el mensaje. Ya, ese el referente lo vamos a dejar un poquito de lado porque no lo vamos a necesitar ahora. Entonces, tipo de intención comunicativa. La clasificación tradicional de las intenciones comunicativas depende de buena medida de la función del lenguaje que predomina en cada una de ellas. Es decir, el modo del lenguaje verbal es utilizado para lograr el objetivo preestablecido. De esta manera se puede distinguir la función emotiva, la función poética, la función connotativa, la función referencial, la función metalingüística y la función fática. Y ahí tenemos, ¿no es cierto?, los tipos de intención comunicativa según los factores o elementos de la comunicación. Y ahora vamos a ver un ejemplo para que nos demos cuenta que esto no es tan difícil. Y lo vamos a buscar por acá. Esperemos un poquitito. Esperemos un segundito. Ni aquí, justo que lo necesito, no aparece. Pero no importa, lo vamos a buscar acá.
Y ahí tenemos, vamos a ver un ejemplo aquí de la comunicación, para que nos demos cuenta de que todos los elementos o factores de la comunicación los conocemos, pero a veces no sabemos cómo se llaman y nos damos cuenta que lo estamos utilizando. Entonces aquí tenemos a Mafalda. ¿Conocen a Mafalda? ¿Sí o Sí, no? profe. Ya, conocen a Mafalda. Sí. Entonces, Mafalda está aquí con su amiga Susanita, que es, ¿no es cierto?, ella, y están conversando las dos mientras pasean, y vamos a ver qué se dicen. Parte Mafalda. Me parte el alma ver gente pobre. A mí también, dice Susanita. Habría que dar techo, trabajo, protección y bienestar a los pobres. Está diciendo Mafalda. Y Susanita le responde, ¿para qué tanto bastaría con esconderlos? ¿Ya? Entonces la Mafalda quiere darle protección a los pobres, quiere darle ayuda, y la Susanita los quiere esconder. Entonces, siempre el primero que comienza la comunicación es el emisor. En este caso, ¿quién es el primero que parte la comunicación? Mafalda. ¿No es cierto? Mafalda es el emisor y el receptor es Susanita. Pero aquí está la magia de la comunicación, que el receptor también se puede transformar en emisor, y en cuanto Mafalda, emisor, le da el mensaje a Susanita, receptor, Susanita le responde, y ahí Susanita se transforma en emisor. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí o no? Sí, profe, sí. Ya, muy bien. ¿Sí? Entonces, Sí, profe. tenemos, ¿sí? Dígame. Entonces tenemos que emisor, ¿no es cierto? Es Susanita, receptor, o sea, emisor Mafalda, receptor Susanita. El mensaje, la preocupación por los pobres. El canal, la vía oral, porque ya están conversando. Así que ese es el canal. El código es el español, porque ellas dos están hablando en español. Entonces ya tenemos emisor, receptor, mensaje, canal y código. Y el contexto, ¿no es cierto? O sea, el lugar donde ocurre, lo referencial es caminando en la calle o en el barrio puede ser. Y ahí tenemos la intención comunicativa. O sea, ahí tenemos, claro, ahí tenemos los factores de la comunicación y ahí conocimos, ¿no es cierto? Y podemos entender a qué se refiere con la intención comunicativa. Vamos a ver otro ejemplo. Aquí está Susanita, o sea, aquí está Mafalda con su amigo Manolito. Y aquí tenemos otra situación comunicativa. Nuevamente parte Mafalda con la comunicación. ¿A vos te parece bien que la gente deje el país para trabajar en el extranjero? Por supuesto, le contesta Manolito. ¿Acaso cuando mi papá vino aquí no dejó su patria por un país extranjero? Pero sos tonto, este no es un país extranjero. Hay gente tonta. Aquí, ¿no es cierto?, vemos que al parecer Manolito no entendió mucho, o la Susana no entiende, o la Mafaldita no entiende mucho. Porque obviamente aquí Manolito le está diciendo que su papá sí viajó y es extranjero, pero como ahora está ahí, Mafalda cree que eso no es ser extranjero. Vamos a buscar otro también.
Ya, aquí está Susanita con Libertad, o sea, Mafalda con Libertad, y parte Mafalda. ¿Y tu papá, Libertad, a quién piensa votar en las próximas elecciones? Callate, andá, con una cara pobre. Ah, todavía no se decidió por ningún candidato. Sí, se decidió, y anda con una cara pobre. O sea, se decidió, pero no le gusta el candidato. Entonces, emisor, Susanita. Ay, me está con Susanita. Emisor, Mafalda. Receptor, Libertad. Mensaje, las elecciones presidenciales y el candidato del papá de Libertad. El código es el español de Chile. El canal, o español argentino, ahí puede ser, pero es el español. El canal es el aire, ¿no es cierto? Porque ya están conversando. Lo referencial puede ser que estén en la casa de Susanita o en la casa de Mafalda. Y ahí tenemos emisor, receptor, mensaje, eh, canal, código y lo referencial. ¿Se entiende? Sí, Vamos profe. entendiendo. Ya, muy Sí, bien. sí, profe, sí se entiende bien. Ya, súper. Entonces nos vamos a ir de acá. Vamos a dejar de compartir un ratito. Y ahora ¿estoy o me salí? Ah, pensé que me había No, salido de la No, transmisión. por ahí Ahí está, por ahí estoy. está. Aquí ahí, estoy, ahí ya. sí se apagó la cámara. Ahí, ahí estoy. Sí, ¿Me por ahí ven? está. Sí, por Ya. ahí, Sí, ahí se volvió a apagar la cámara y sí, ahí no sé. Sí, por ahí ya. está, por Ahora ahí. entonces, que ya sabemos lo que es emisor, receptor, eh, código, canal, intención comunicativa, que es eso, el propósito que queremos, ¿no es cierto?, lograr, que la comunicación puede tener distintos propósitos. Ahora vamos a un ejemplo de un texto como la clase pasada, ¿no es cierto? Porque recuerden que dijimos que todas las clases íbamos a leer un poquitito. Voy enseguida. ¿Se ve? Ah, no estoy compartiendo. No, profe, no está compartiendo nada. Ya, ahora sí voy a comprender, voy a compartir. Ahí sí, ¿no es cierto? Ya estoy compartiendo. Sí, ahora sí se ve, Sí, profe. por ahí. Sí. Sí, la prueba se va a reenviar al grupo. Ya. Y aquí vamos a ver, ¿no es cierto? La ciudad fantasma Tololopampa. Vamos a ver de qué se trata esto. En el Valle del Huasco, la leyenda cuenta que el pueblo del Tololopampa aparece para los viajeros perdidos, con luces, comida y bohemia,
para que tengan un descanso. Hay quienes relatan incluso haber bailado y comprado regalos para sus seres queridos, para luego despertar tendidos en la arena y viendo que el pueblo no está. Se cuenta que los habitantes de Tololopampa están penando luego de haber sido víctimas de un aluvión. También se cree que este lugar encantado es resguardado por Pata Larga, también conocido como el gigante minero, quien tiene enormes pies y que busca regalos para la princesa del pueblo. Ahí tenemos entonces, lo vamos a leer por segunda vez porque recuerden que siempre es bueno leer 2 veces el texto. La ciudad fantasma, Tololopampa. En el Valle del Huasco, la leyenda cuenta que el pueblo de Tololopampa aparece para los viajeros perdidos, con luces, comida y bohemia, para que tengan un descanso. Hay quienes relatan incluso haber bailado, comprado regalos para sus seres queridos, para luego despertar tendidos en la arena y viendo que el pueblo ya no está. Se cuenta que los habitantes de Tololopampa están penando luego de haber sido víctimas de un aluvión. También se cree que este lugar encantado es resguardado por Pata Larga, también conocido como el gigante minero, quien tiene enormes pies y que busca regalos para la princesa del pueblo. Aquí vemos entonces, este es un texto literario, porque tenemos un narrador, personajes, es ficción, ¿no es cierto? Porque no tenemos la certeza de que esto sea real, por lo tanto es una ficción, y es además, ¿qué cosa? Este tipo de textos son conocidos como, ¿cuál es el nombre que tiene? En Chiloé hay muchos de estos tipos de relatos. Leyenda. Muy bien, esto es una leyenda. Muy bien, es una leyenda. Es decir, que es algo que supuestamente pasó en algún momento y que puede ser verdad o no, ¿ya? Y aquí la leyenda. ¿Cuál es el tema central del texto? ¿De qué nos habla este texto? Nos habla de una ciudad encantada o imaginaria, parte de la leyenda, Muy donde, bien. donde ¿De qué También nos nos habla de la habla? ciudad, de la ciudad fantasma. Exacto, ¿se acuerdan que la clase pasada yo les dije que era súper importante, antes de contestar las preguntas de comprensión lectora, era súper importante, primero, leer el texto, ojalá 2 veces. Luego, reconocerlo, qué tipo de texto es. De aquí reconocemos que es un texto literario, que es una leyenda. Y hay que fijarse, por otro lado, también mucho en el título. Entonces, si yo les digo de qué se trata este tema, o sea, esta leyenda, se trata, como muy bien dijo su compañera, de una ciudad fantasma. ¿Y cómo se llama esta ciudad fantasma? Tololopampa. Tololopampa, muy bien. ¿Y dónde queda esta ciudad? El Valle del Huasco. En el Valle del Excelente, Huasco. muy bien. ¿Y qué pasa en el Tololopampa? Aparecen los El viajeros perdidos. Tololopampa está penado luego de haber sido víctima de un aluvión. Ya, pero si yo les pregunto qué pasa en el Tololopampa, en el pueblo Tololopampa, ahí si usted me dice, están penando por un aluvión, ya, pero ahí no es, no está mal la respuesta, pero no es lo que te estoy preguntando directamente, porque la pregunta es, ¿qué pasa en el Tololopampa? Me Está aparece resguardado a los por Pata viajeros Larga. perdidos, dice, con luces, comida, bohemia. Exacto. En el Tololopampa hay luces, comida, bohemia, ¿no es cierto? ¿Y cuándo se aparece o a quiénes se aparece el Tololopampa? Se parece A los viajeros perdidos. a los viajeros perdidos.
se aparecen los viajeros perdidos. Muy bien. Entonces en el Tololopampa hay como una especie de fiesta, la gente compra, baila, etcétera. Y el viajero perdido siente que está de verdad en una ciudad, ¿no es cierto? Pero lamentablemente, ¿qué pasa? ¿En qué momento desaparece el Tololopampa? Al despertar se dan cuenta que no existe la ciudad, que está en la arena. Muy bien, los viajeros al despertar se dan cuenta de que no existe, aunque su sueño fue muy, muy real. Y ahora viene la pregunta. ¿Por qué existe el Tololopampa? ¿Por qué la leyenda dice que existe el Tololopampa? Porque en su momento fue una ciudad ¿Qué le pasó a Que esa fue ciudad? arrasada por un aluvión. Muy bien. Esa ciudad fue arrasada por un aluvión. Por lo tanto, la gente sigue en la ciudad. No saben que ya no están. Siguen en la ciudad y por eso está todo en el momento del aluvión, ¿no es cierto? Y la gente y estaba en esa ciudad en el momento del aluvión, sigue haciendo su vida a la hora normal y por eso hay comercio, bohemia, ¿no es cierto? Porque está funcionando la ciudad. Por lo tanto, fue una ciudad que tuvo un aluvión y los personajes que aparecen ahí en el Tololopampa interactuando con los viajeros perdidos, ¿qué son? Eso no lo dice el texto literalmente, pero ¿qué son? ¿Ah? personas en pena, ¿no? ¿Ah? Yo creo que son fantasmas. Son fantasmas. Y nuevamente el título me lo dice, la ciudad fantasma. Son fantasmas. Están penando, ¿ya? Porque a nadie le dijo al Tololopampa que ya no existe, que fue arrasado un aluvión. Ahora, ¿qué pasa con ¿esta es la historia solamente del Tololopampa? ¿O hay otra leyenda dentro del Tololopampa? Hay una leyenda dentro de la leyenda. El famoso pata larga. El famoso pata larga, muy bien. Y se dice que el pata larga, que es un gigante minero, está protegiendo la ciudad. ¿No es cierto? Sí, profe. Harta información de un texto pequeño, pero en esta clase, no sé si se están dando cuenta, pero estamos aprendiendo a cómo enfrentar un texto, ¿ya? A cómo entenderlo nosotros mismos, sin necesidad todavía de las preguntas de comprensión lectora. Entonces, primero, a cómo enfrentar un texto, qué preguntas hacernos. Incluso nosotros mismos podríamos hacer las preguntas de comprensión lectora, ¿ya? Y, como vemos, un texto tiene mucha información implícita y explícita. Información explícita es la que está ahí en el texto, que es concreta, como por ejemplo, que las almas penaban. ¿Qué es lo que dice ahí? Luego, también se cree que el lugar para la oportunidad viviendo en un pueblo que ya no está. Se cuenta que los habitantes están penando luego de haber sido víctimas de un aluvión. Están penando. Eso es lo que dice explícitamente, que las víctimas están penando. Pero implícitamente nosotros podemos decir que son fantasmas. Eso no está dicho en el texto, pero nosotros lo comprendemos y también lo hacemos parte del texto, pero no es que estemos creando nuestro propio texto, no, sino que estamos infiriendo, ¿no es cierto?, de que esas víctimas que penaban, entonces son fantasmas. Es decir, esa es una información implícita. En los textos hay información explícita y hay información implícita. La información explícita es aquella que está de manera concreta en el texto y que yo la puedo ubicar y encontrar ahí donde estoy leyendo.
Y la información implícita es aquella que tengo que inferir, la que tengo que deducir, ¿ya? No aparece en el texto, pero según la información que me da el texto, yo la puedo deducir. Vamos ahora a otro ejemplo. Flor de Añañuca. Un hermoso y triste relato es el que rodea a la flor de Añañuca, según el cual una joven llamada Añañuca se enamoró de un minero que había llegado a Monterrey, hoy Montepatria, a buscar una veta de oro. El hombre aseguró que un duende de la montaña le mostró la ubicación de la veta de oro en un sueño, por la cual salió a buscarla. Aunque a Añañuca que regresaría, el hombre nunca volvió. La tristeza se apoderó de la doncella, quien murió de amor y enterrada en un día inusual de lluvia, tras el cual florecieron hermosas flores rojas en honor a la joven, que fueron bautizadas como añuñucas. ¿Alguien conoce las añuñucas? Negativa, la última. La verdad, nunca he escuchado esa palabra, profesora. No, profe, no, nunca lo había Bueno, escuchado. estas son No, leyendas, profe. ¿no es cierto? Son como... Son mitos, sí, Eh, o leyendas. ¿Está diciendo? Nunca la habían escuchado. Latam. De mi parte no. Por mi parte, no, profe. Por mi Ya. lado, no. Pero, ¿qué podríamos decir? ¿Qué podríamos Creo que inferir? son como copihue. Exacto, eso que quería escuchar. Las añañucas Ya. es el copihue, Latam son me el copihue. estaba cobrando Entonces, no hay de manera 80 concreta, pero yo infiero que es el para copihue. que pudiera O cambiar sea, mi... ¿quién apaga, por favor, apaguen el Ya. micrófono? Por lo tanto, hay información explícita. Veamos la información explícita. Hay un micrófono abierto. Metió el minero a Añañuca? ¿Qué le prometió? Prometió que regresaría y nunca regresó. Prometería y nunca regresó. Eso lo sacaste textual del texto, ¿no es cierto? Porque está ahí escrito. Y esta nación. Y en cambio, lo de los copihue lo tuvimos que inferir. Tuvimos que deducir. ¿Ya? ¿Se entiende? Profe, disculpe. ¿Sí? La ñañuca acá me sale que es Azucena silvestre, nos sale que nos dice que es copihue. Muy Azucena parecida a los silvestre. copihue. La historia, la historia sobre los copihue, ¿cómo se llama? La leyenda. Aquí no, porque habría sido fácil buscar a Ñuñuca, pero me interesa la Ñuñuca propiamente tal, sino que esta es la historia y es la leyenda de los copihue, del copihue. Si ustedes buscan leyenda del copihue, le va a aparecer la flor de Ñuñuca. Y eso hay que inferir. Otra cosa es que Ñuñuca signifique a lo mejor algo, otro tipo de flor. Pero recuerden que este es un texto literario y el texto literario siempre es ficción. Ahora estuvo muy bien que buscara a Ñuñuca, que buscar el significado, porque eso quiere decir que cada vez que yo no sé un significado lo busco y eso está muy bien. Pero ahora, más que el significado literal o el significado diccionario, a mí lo que me interesa es que ustedes se dan cuenta de la leyenda nos cuenta una historia y esa historia, ¿no es cierto?, tiene como resultado el copihue. Porque dice, la tristeza se apoderó de la doncella, quien murió de amor y fue enterrada un día de lluvia inusual, tras la cual floreció hermosas flores rojas en honor a la joven. ¿Cómo son estas flores rojas? ¿Cómo es el copihue? Son rojos, ¿no es cierto? Además,
es un día de lluvia. ¿Y cómo están los copihue? Cuelgan, ¿no es cierto? Entonces, toda esa información también yo la deduzco del texto, entendiendo que este es un texto literario, narrativo, es una leyenda y obviamente es ficción. Porque todo lo que sea literatura, cuento, novela, leyenda, fábulas, mitos, es ficción, ¿ya? Donde un narrador nos relata algo, pero es ficción, aunque esté basado en la realidad, aunque se parezca mucho a la realidad. Yo no sé si alguien vio, por ejemplo, la vida de Luis Miguel, que la dieron en un momento, ya la vi, yo me la vi toda, porque yo soy fanática de Luis Miguel, pero después, ¿no es cierto?, dan a entender que está basada en la vida de Luis Miguel, que es muy parecida a su vida, igual es ficción, porque hay cosas que no fueron tan así, otras que no pasaron, otras que aparecen para que el guión sea, como se llama, más creíble o más entretenido, ¿ya? Entonces, siempre que hay una creación, ahí tenemos que es ficción, aunque esté basado en la realidad. Porque la serie de Luis Miguel está basada en el personaje, ¿no es cierto?, el cantante Luis Miguel, que es real, pero su serie, en algunos capítulos, aparecen cosas que no fueron tan así, en otras que sí fueron y en otras que nunca, porque es ficción. Vamos ahora a otro ejemplo. Chiu Chiu, el paso del diablo y la laguna de Ojo de Mar. Fíjense bien, aquí también las leyendas nos dicen harto en el título y los textos en general siempre nos dicen muchas cosas en el título. Y siempre hay que fijarse. En el poblado de Chiu Chiu, a orillas del río Loa, existe una zona conocida como el Paso del Diablo. Según testimonios de habitantes de esta zona, ubicada a 30 kilómetros al oeste de Calama, quien transite la zona después de medianoche se encontrará con el diablo, quien estará bailando con un cuchillo en la boca y llevándose a quien lo vea. En la misma localidad se emplaza la laguna Ojo de Mar. Se dice que en ocasiones aparece una corriente de viento tan fuerte que arrastra a todo a quien esté cerca de ella. Esa corriente, la personificación del diablo, para tomar a todos los que se acerquen y arrastrarlos al fondo de la laguna. Y aquí entonces, ¿qué pasa acá? ¿Qué pasa con el paso del diablo? ¿Qué pasa ahí en la realidad? ¿Qué hay ahí en el paso del diablo que está ahí en el poblado de Chiu Chiu? Ahí hay algo real. ¿Qué es lo que es real y concreto? Porque recuérdense que las leyendas están basadas en la realidad. ¿Qué es lo que no es ficción? Quiero que me digan qué es lo que no es ficción de este texto. Profe, no se ve nada. No estoy compartiendo. Sí, Yo, profe, yo está creo que lo compartiendo. que es real, Ahí está. yo, yo creo que lo que es real ahí es que existe el río a orillas, a ver, dice, existe una zona conocida como que el río existe, por ejemplo, en Calama, la zona oeste, 30 kilómetros de Calama, algo así, yo pienso que eso es lo real. Excelente. Lo real es que existe la laguna Ojo de Mar. Ya, existe la laguna Ojo de Mar. ¿Y cómo Lo es que no esta laguna? existe, ¿Cómo es esta laguna? ¿Cómo puedo yo inferir qué es esta laguna? Según este texto, ¿cómo puedo deducir? ¿Cómo puedo concluir qué es esta laguna? Disculpe mi ignorancia, profe, pero me puede ser como un ojo, ¿no?
Sí, le llaman ojo de mar porque es como una laguna que está como en el medio así de todo el desierto, está ahí como en el medio esta laguna. Pero Eso. ojo de mar es como un agua que sale, cierto, al medio, digamos que el desierto, porque si deducimos también están en el desierto, y es algo que fluye desde debajo de la tierra, y por eso el nombre ojo de mar. Muy bien. Pero ¿cómo es este Arrastra, ojo de mar? Es arrastra todo lo que está cerca. un ojo de mar, ¿cómo es? ¿Cómo es en el sentido de qué pasa ahí? ¿Es una laguna Es como tranquila? un salar, algo Me más. imagino que puede ser como una laguna, No, no es como, tranquila como un porque a veces hay remolino. viento. Muy bien. Una donde hay mucha corriente de viento. Y esta corriente de viento es tan fuerte que se arrastra a las personas. Se las arrastra y ustedes saben que las lagunas pueden ser tanto más peligrosas que el mar, porque una laguna se arrastra por la corriente de una persona y esa persona es sumamente que aparezca, es sumamente difícil que aparezca de nuevo porque se ahogan, porque es demasiado ir contra la corriente, ¿no es cierto? No, no se puede nadar. Entonces esas personas mueren ahogadas y el cuerpo es muy difícil de encontrarlo. Por lo tanto, es un lugar absolutamente peligroso, peligrosísimo. ¿Pero por qué es tan peligroso y peligrosísimo? Porque la gente se muere debido a la corriente a la corriente, ¿no es cierto?, del viento, que es demasiado fuerte. Claro, porque estamos hablando del poblado de Chibouzo, tiene altura, ¿ya? Y como dijo muy bien su compañero, un lugar desértico. Entonces corre el viento libremente. Y ahora, ¿por qué, por qué dicen entonces que se llama el paso del diablo? Que después de la medianoche se encontrará con el diablo, por eso se llama el paso del diablo. Ya, se llama el paso del diablo. Quien transmite la zona después de medianoche se encontrará con el diablo. Quien estará bailando con un cuchillo en la boca y llevándose a quien lo vea. ¿Ya? Pero, ¿por qué? ¿Por qué la gente dice ya, no, ahí aparece el diablo? Ahí vive el diablo. Por la leyenda que dicen. Porque si lleva a la gente, la laguna, el viento y la corriente son tan complejos, tan bravos, que efectivamente ahí muere mucha gente. Entonces lo que pasa de verdad ahí, que muere mucha gente, obviamente que está el diablo bailando, y si tú pasas por ahí, pasas a cierta hora, definitivamente ves al diablo. Pero si vas al ojo de mar, ahí el diablo, ¿qué pasa con el diablo? En el paso del diablo, pasada a cierta hora, tú ves al diablo. Pero en el ojo de mar, donde hay corriente, ¿qué hace el diablo ahí? Justamente, según la leyenda. El Esa diablo Se corriente, estará arrastra, bailando se y arrastra yo a todo no. quien esté cerca. exacto, esa corriente sería la personificación del diablo para tomar a todos los que se acerquen y arrastrarlos al fondo de la laguna. Muy bien, estuvieron muy involucrados. Entonces leímos 3 leyendas que son textos literarios, ¿no es cierto?, que son ficción. Y vimos que hay información explícita e información implícita. Está ahí concreta en el texto, la explícita, y la implícita tengo que deducirla, ¿ya? Tengo que deducirla para poder comprender el texto. Y además, vimos que la comunicación, un poquito, vimos que siempre, ¿no es cierto? Siempre estamos comunicando, y esa comunicación es porque tenemos un propósito que queremos conseguir, y ahí, ¿no es cierto?, se arma el proceso comunicativo, y en el proceso comunicativo hay varios factores, como el emisor, el receptor,
el mensaje, el código y el canal. ¿Ya? Y nos dimos cuenta que existe una retroalimentación. ¿Por qué? Porque el emisor pasa a ser receptor y el receptor también puede pasar a ser emisor. ¿Ya? Todas esas cosas vimos hoy día.